Bienvenidos a Historias con Apellido, el videopodcast patrocinado por Catégora, promotora líder en el sector living con un propósito: invertir para dejar un legado. Un podcast impulsado por las principales asociaciones territoriales de la empresa familiar. A veces se da el caso de que una empresa familiar es una plataforma para emprender nuevos negocios. De esto saben mucho Guillermo Aranzábal y su hijo, de Bodegas La Rioja Alta. Guillermo Aranzábal e hijo, Guillermo Aranzábal también. Encantado de teneros aquí con vosotros en este estudio, que no vamos a decir que sea improvisado porque lo han hecho muy bien, la verdad, todo el estudio. Bodegas Rioja Alta. ¿Cuál es el origen de la compañía? Bueno, el origen es del año 1890, que cinco familias, tres eran vascas y dos eran riojanas, porque los vascos aportaban el instinto, el espíritu empresarial, y los riojanos aportaban la viña y el conocimiento del vino y del terreno, pues se unieron para crear en 1890 La Rioja Alta S.A. Y a partir de ahí ya fue una empresa que desde el principio se dedicó a los vinos de calidad. Y a partir de ahí, bueno, la historia de las bodegas es muy curiosa porque durante cantidad de años han sido empresas, todas, la nuestra y otras, que han estado, diríamos, yacentes. O sea, las bodegas nunca han dado dinero a sus propietarios y nunca han pedido dinero de sus propietarios. Entonces era casi como un hobby de los accionistas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo iba a la bodega, pero yo no he visto trabajar a mi familia en la bodega nunca. Las bodegas iban solas, diríamos. Fue en los años 70 cuando realmente se empezaron a desarrollar todas a nivel profesional. Y estoy hablando de Riscal, de Muga, de López de Heredia, de Marqués de Murrieta, la nuestra, Dainas, todas las clásicas bodegas de Rioja. Que van solas, pero a Estados Unidos, por ejemplo, con los aranceles no van solas, hay que acompañarlas, ¿no? Hay que apoyarlos. ¿Cómo le afecta a la bodega esta situación nueva de los aranceles en Estados Unidos? Bueno, vamos a ver cómo nos afecta. En principio, un 15% de aranceles es manejable. Nosotros ya previendo esto, cuando Trump salió elegido, mandamos bastante vino a Estados Unidos. Tenemos existencias para un año más o menos, que se están acabando ya. Y luego ya veremos cómo. Claro que no tienen que cumplir con los aranceles, puesto que están allí ya. Los aranceles hay que cumplirlos, hay que pagarlos. Pero un 15%, yo creo que si se divide un poquito entre el importador y el mercado, pues es asumible. Las ventas bajarán, seguro, pero mantendremos el mercado, que es lo que importa a largo plazo, ¿no? Pero la empresa no es solo unas bodegas, ¿no? La actividad familiar es más que eso. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, cuéntanos, porque el origen es curioso, ¿no? De una herrería parte todo, sí, por algún lado, ¿no? Exacto. Mi tatarabuelo era herrero de poner herraduras en un pueblo al lado de Vitoria, y se enteró que era el segundo herrero de ese pueblo. Se enteró que el primer herrero del pueblo de al lado había fallecido, entonces cogió a su familia y se fue como primer herrero del otro pueblo. Su hijo decía que había más caballos en ese pueblo, ¿no? era el titular, no era reserva, era el titular, entonces le haría ilusión, ¿no? Su hijo se empeñó en que en la vida era muy importante, entonces hablo del siglo XIX, era muy importante saber francés y dibujo. Aprendió francés y dibujo en la escuela de Vitoria, y la Cámara de Comercio organizó un viaje a Bélgica, a la región de Brabant, donde, como él sabía francés, pudo hablar con los agricultores belgas, y como sabía dibujar, copió los arados que estaban utilizando ellos, que eran desconocidos en España. ¿Cómo era la composición? Porque aquí estábamos todavía con el arado romano, imagino. Sí, bueno, era el siguiente desarrollo, el arado romano, ya un arado que podía ser utilizado por otro tipo de maquinaria, no solo por los bueyes, ¿no? Sí. Entonces lo trajo aquí, reunió a su padre y a sus hermanos y le dijo: mira, tenemos que dejar la herrería y tenemos que dedicarnos a empezar a fabricar arados. Y estuvieron todos de acuerdo y empezaron a fabricar arados. Luego eso se desarrolló en una empresa muy grande con 1.200 empleados, cuida fundición, taller de mecanización, y fue ese el origen empresarial de la familia. Supongo, Guillermo, hijo, que tú eso del arado ni lo de la herrería, eso lo sabes de oídas. De oídas, y bueno, y el recuerdo ahora todavía cuando hablamos con Amachi, que es nuestra abuela. Que mi abuela, capítulo aquí, luego os preguntaré por la abuela. Para ella la empresa familiar siempre fue la fábrica, siempre fue Aranzábal. Y luego las bodegas vinieron después, ¿no? Sí.
es llamativo. Hay más cosas, ¿no? Sí, Porque dentro de la porque, empresa familiar estáis más diversificados. Por ejemplo, residencias. claro, ¿Cómo entráis en el mundo de las residencias? De verdad, es llamativo que de la herrería se llegue a las residencias, ¿no? bueno, lo que pasa es que nosotros somos una familia empresaria, que familia empresaria, Sí, tienes que explicarme ese concepto, ¿no? bueno, para nosotros quiere decir que cada generación, pues, crea una nueva empresa o crea una nueva actividad económica. Pues eso, mis bisabuelos, tatarabuelos crearon la Fundición Avanzado Sociedad Anónima, La Rioja Alta S.A. por otra parte, mi padre creó el grupo Agromotor, que sigue siendo Que es venta de automóviles de y automóviles, tiene una vehículos de parte motor. inmobiliaria, renting de automóvil también, que es el negocio más grande que tenemos nosotros y posiblemente el menos rentable. Y luego ¿El más rentable cuál es? el más rentable son las bodegas. La bodega, ¿no? Sí. Y luego tú creaste Y yo creé residencias. hace 12 años un grupo de residencias de la Con tercera edad. alguien, ¿no? Alguien te propone algo, creo entender, ¿no? Sí, exacto. Vino un chico que quería que le financiásemos una residencia. Él ya era gerente de una empresa grande de residencias, quería independizarse y nos pidió que le financiásemos la compra de una residencia y se la alquilásemos a él luego. Entonces estuvimos hablando 2 horas y al terminar las 2 horas yo le dije, mira, no te vamos a financiar esa residencia, pero si quieres En la ese hacemos. momento cuando dijiste, no te voy a financiar esa residencia, pondría cara de pasmo, ¿no? Sí, y se quedó, me llevaba 2 horas convenciéndome. Pero luego cuando le dije, pero sí podemos hacer una sociedad contigo para hacer residencias, Entonces ya respiró. le hizo mucha ilusión ya. Sí, sí. Y él es el consejo delegado nuestro ahora. ¿Y cuántas residencias tenéis? Pues ahora tenemos ahí 24 residencias y más de 2.000 empleados. ¿En qué provincias estáis? Hay bastantes en Madrid, en Aragón también, pero luego tenemos también en Valencia, en Navarra, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Salamanca 2, un poco diversificadas. En el País Vasco casualmente no tenemos ninguna. Es un negocio que es importante, es decir, cada vez hay más número de residentes, es verdad, pero que vive también de algo tan delicado como es la reputación, ¿no? Es decir, una residencia vive de la reputación de que sean bien tratados los residentes, evidentemente, que nadie cometa un error muy grande, porque eso ha ocurrido a veces, que alguien con un trato no precisamente positivo a un residente, pues ha quemado la imagen de la compañía. Es un negocio que en ese sentido, pues tiene sus hándicaps también, ¿no? Imagino, ¿no? No, en ese sentido y en muchos. Es un negocio complicado, de gestión complicada. En los negocios nuestros, en las bodegas, el Eso centro, chico va solo, además. el centro es el vino, es el producto del vino. En el automóvil, el centro es el servicio que das al cliente. Y en las residencias, el centro es la persona. Tanto la persona residente como el empleado, porque hay un ratio de empleados por residente muy alto. Son empresas que requieren mucha mano de obra para poder cuidar bien a los residentes. O sea, son 3 negocios totalmente distintos, ¿no? El que más capacidad de desarrollo tiene son las residencias. Ujú. Los otros tienen mucha menos. Ahora, ¿tú qué estás haciendo dentro de la compañía, Guillermo? Bueno, yo soy el director general del grupo La Rioja Alta Sí. y soy consejero en Agromotor. En esta zona, Guillermo, se dice que los Aranzábal habéis sido poco menos que ejemplares por la forma en que habéis planteado la sucesión. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, esos ejemplares hay que darle tiempo al tiempo. Ya veremos dentro de 10 o 20 años. Pero bueno, yo creo que por ahora vamos bien. Tenemos la ventaja de que somos una familia que no somos muy grandes. Somos en total 11 miembros ahora. Y yo creo que toda la familia pues siempre ha tenido mucha confianza primero en mi padre, luego en mí y ahora la tienen también en Guillermo. Es una familia muy unida, no tenemos problemas entre nosotros en absoluto, sino al revés. Y yo creo que todas las decisiones que tomamos pues son muy consensuadas y que han llevado mucho tiempo antes de hablar, de comentar, de plantearlo dentro de casa. O sea que yo creo que cuando ha llegado el momento ya de que Guillermo pase a ser, diríamos, la cabeza de La Rioja Alta S.A., pues era una decisión ya muy asumida por todos. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Veremos si es ejemplar o no, pero yo estoy seguro de que sí. Guillermo, tú que eres el último eslabón por ahora de esa cadena, de esa sucesión, ¿cómo te planteas la importancia que ha tenido y que tiene todavía una figura que es la del arraigo de una empresa? Bueno, yo creo que es importantísima. Nosotros al final, aunque el apellido es guipuzcoano, nosotros llevamos en Álava desde mínimo 1770 o así, por algún archivo que encontré, en Gopegui, luego ya nos fuimos a Podaca, el otro pueblo del que hablábamos antes, y desde entonces hemos desarrollado pues la gran parte de nuestra actividad económica empresarial en Álava.
o cerquita de Álava. Y entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Este es el ambiente que nos ha dado, o la sociedad que nos ha dado la oportunidad de crecer, de emprender, y aquí seguiremos muchos años más. Además que a mí no me gusta la gran ciudad, o sea, yo vivo en un pueblo de 900 habitantes, o sea que en Álava, o sea que tampoco me voy a ir muy lejos. Y, y luego tiene además la parte, ya viéndolo más fríamente, que conoces todo lo que es el ecosistema empresarial de la zona y es mucho más fácil, o uno se encuentra mucho más relajado trabajando en una zona que controla que no en un lugar desconocido, ¿no? O sea, está la parte sentimental y la parte realmente un poquito más pragmática. Tienes la obligación casi moral de crear una nueva empresa, ¿no? Sí. Si no formas parte de esto que llamamos empresa familiar, Sí, con el concepto que sí. tiene tu padre de ello. Pero nosotros nos hemos creado toda la familia con esa filosofía de familia empresaria. Ujú. Entonces, claro, son una educación que realmente te lleva o que te inculca esa motivación a emprender también, ¿no? El otro día alguien diferenciaba entre emprendedor y empresario. Ujú. Yo lo veo bastante similar, pero sí que hay una distinción entre gestionar lo que ya hay y empezar un negocio nuevo, ¿no? Nosotros, además de gestores y de desarrollar lo que ya hay, pues buscamos el desarrollo de nuevos negocios. Y sí. ¿Y en qué estás pensando, qué estás haciendo, qué estás poniendo en marcha? ¿Tiene ya un proyecto? Sí. Bueno, sí, van saliendo ideas, pues relacionado con las residencias, un poquito de acompañamiento a los residentes por avatares, por inteligencia artificial. Ujú. Alimentar bueno, son ideas solo, pero sería alimentar con una Programa, ¿no? base de datos, vincular el nombre del residente con información sobre su vida, el pueblo en el que vivió, los amigos, sí, su salud, el nombre de sus hijos, de sus nietos, y entonces que en esas interacciones que el residente tenga con este avatar, pues que le sirva para rememorar su infancia, Es su memoria histórica. su memoria, fotos de su pueblo de cuando él era pequeño, y bueno, pues eso. No desvincularlo de lo que ha sido su vida. Correcto. Darle un medio paso entre lo humano, que hablábamos antes, ¿no? De las personas y las oportunidades que brinda la tecnología. Fíjate que De todas formas, Albertia empezó cuando tú tenías 54 años, creo. 54. tienes tiempo. Sin presión. Que no me pille el toro, pero... Sí, que el peso familiar no sea muy grave, ¿no? Yo estaba pensando cuando hablamos de las residencias, fijaos, yo tuve una experiencia importante en mi vida, ¿no? Que fue el COVID. El COVID para mí fue la época en la que yo ya estaba pensando en retirarme de la información, pero en aquel momento pensé que lo que tenía que hacer era quedarme en la tele y trabajar y dar información del COVID, serenar también un poquito en lo posible, y es un momento en el que uno no se puede ir, ¿no? Es decir, yo tenía mi propia idea de lo que me podía perjudicar también a mi nombre el salir un momento así, o sea, yo pienso que había que estar, y la verdad es que al final es lo que más orgulloso estoy de mi carrera. Creo que se hizo bien, lo hicimos bien todos. Creo que en general, salvo, bueno, hay elementos por ahí que enardecían a las masas, ¿no? Pero en general yo creo que los periodistas hicieron un buen trabajo. En lo reputacional, es decir, el COVID debió afectar muchísimo a las residencias, ¿no? Porque vosotros lo habéis sufrido directamente. Supongo que habéis tenido personas fallecidas dentro, habéis tenido pues incomprensión también de familiares, o comprensión, no lo sé muy bien, pero cuéntame cómo fue ese periodo, Guillermo. Bueno, fue muy duro, pero ahora que dices que estás muy orgulloso de aquella época, probablemente nosotros estemos también muy orgullosos de cómo gestionamos el COVID en las residencias, porque fue durísimo. En general, la gente se portó maravillosamente bien, los empleados se portaron maravillosamente bien y los familiares también, con muchísima comprensión, apreciando muchísimo todos los esfuerzos que hacíamos. Nosotros ese año nos olvidamos de dar cuenta de resultados y dijimos, mira, hay que invertir todo lo que haya que invertir y gastar para cuidar bien a la gente. Creo que hicimos un trabajo muy bueno. Los familiares nos lo han agradecido mucho, pero fue muy duro, fue momentos muy duros. Porque aún así hubo momentos de vivir una tragedia en directo, personal. Había fallecimientos habituales, los directores se tenían que quedar a dormir en las residencias. Yo me acuerdo que entonces teníamos 17 residencias y yo los viernes llegaba a casa, me encerraba en el despacho y hablaba con los 17 directores, pasar revista la situación. a todos, a ver, para animarles, para agradecerles su trabajo, porque fue realmente durísimo y la verdad es que hicieron una demostración de buena gente.
Te voy a contar una cosa, es distinto a tu trabajo al mío, obviamente, pero en el periodismo yo era director de informativos de una cadena y para mí era fundamental todos los días no pasar mesa por mesa para ver qué es lo que vamos a hacer de contenido cada día, ¿no? Que eso ya teníamos nuestra reunión para ello, pero era pasar mesa por mesa para ver cómo están. Simplemente saludar, simplemente que sepan que estás ahí, que eres uno más, ¿no? Supongo que eso en un trabajo como el vuestro y más en esa crisis era importantísimo. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Bueno, fantástica. Ellos estaban agradecidísimos porque tenían todos los medios que pedían, les dábamos todos los medios que pedían, estaban muy agradecidos a la comprensión de la empresa pero claro, estaban con un estrés muy grande, Claro. porque es que eran momentos muy duros, ¿no? Ahora todo ha salido bien, es la verdad, Sí. pero bueno, bien, con todos esos problemas, con todo ese desastre que supuso el COVID, pero quiero decir como desarrollo empresarial. Pero el momento en que planteas crear residencias, ponerte en marcha un negocio al que la familia no estaba acostumbrada, ¿cómo he recibido el hecho de que tú digas, "Ahí, vamos a entrar en residencias, y además con este chico"? Porque te costó mucho convencerlos, no son muchos tampoco, ¿no? En todo No, caso, soy convencer a un consejo. somos pocos y la verdad es que tienen bastante confianza en mí y probablemente sin motivo, pero tienen bastante confianza. Yo me acuerdo que a un familiar mío le expliqué toda la operación esta de la residencia, de meternos en las residencias y me dijo, bueno, pues si tú estás seguro de que va a salir bien, adelante. Y digo, oye, yo no estoy seguro de nada. Puede salir bien o puede salir de horror. Si tú tienes confianza, vamos adelante, pero puede salir mal. Yo no estoy seguro que esto va a salir bien. Claro, imagina que sale mal. Claro, imagina que sale Eso- mal, ¿no? Eso sí. No, pero en el caso de la familia, si hubiese salido mal, nadie me hubiese dicho nada. En vuestro caso, en el caso de vuestras empresas, cada nueva empresa es lo que se llama en economía y en el mundo empresarial spin-off, que es algo así como una empresa derivada de la primigenia, o son sociedades totalmente nuevas, independientes. ¿Cómo lo veis? El caso de Albertia fue una especie de spin-off, porque Albertia realmente empezó, cuando la fundamos, como una filial de La Rioja Alta S.A. Luego nos dio muchísimo miedo el riesgo reputacional al que tú aludías antes, porque una intoxicación en una residencia podía afectar a la imagen de los productos nuestros, Viñardanza, Claro. 904 y todos estos productos, ¿no? Y entonces decidimos desgajarla completamente y venderla a los accionistas de La Rioja Alta S.A. que quisiesen. Y entonces salió ya totalmente del perímetro de La Rioja Alta S.A. y es una sociedad totalmente independiente con su consejo de administración y sus accionistas, ¿no? Pero al principio fue una especie de spin-off de La Rioja Alta S.A. Otros negocios pues han sido independientes, pero por ejemplo Agromotor también fue un spin-off de la fundición que teníamos porque la fundición hacía piezas para barreiros. Entonces mi padre le habló con Eduardo Barreiros, que era el gran empresario de los años Conocías 50, mujer, 60. conozco familias. Sí. Se llevaban bien Sí. y le pidió la distribución de los camiones barreiros en Vitoria. Entonces ese fue el comienzo, que fue también una especie de spin-off de la fundición, ¿no? El comienzo del negocio de la distribución de automóviles. Cuando se crea una empresa dentro de la empresa matriz o diferente de la empresa matriz, supone pues salirse de la zona de confort. Yo imagino que cada vez que se vaya a crear una nueva, y es un caso que a ti te afectará, seguramente será una ruptura otra vez de tu zona de confort, ¿no? Pues sí, porque al final el día a día... Incluso para ti mismo, ¿eh? Sí, el día a día te va comiendo, ¿no? Yo creo que tenemos una labor, una responsabilidad de intentar separar lo que es la gestión y el emprendimiento, lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Siempre va a haber situaciones de crisis. Nosotros, La Rioja Alta, cuando nació, pues sufrió a los pocos años la crisis de la filoxera, que fue... pudo haber sido un golpe mortal para la empresa, ¿no? El COVID fue otra crisis enorme. La fundición pasó por una crisis. Entonces, parte de la gestión tiene que ser, bueno, mantener la empresa fuerte, saneada y sobre todo con muchas oportunidades, con muchos proyectos para poder afrontar momentos que llegarán, momentos de vacas flacas. Y bueno, y luego está la parte de emprendimiento, que yo creo que es la que... Y en esa fase de emprendimiento, que es salir fuera de la zona de confort, obviamente, ¿tú te sientes con la suficiente autonomía para emprender una nueva acción? Pues sí. A ver qué dice. Ahora le preguntaría a tu padre también, ¿eh? ¿No? Tengo muchísima autonomía para proponer. Luego que se acepte o no es otra cosa, ¿no? Pero sí, al final yo creo que lo importante en nuestra familia y en nuestra relación, también con mi hermano, que está en La Rioja Alta,
es que compartimos una serie de valores, sobre todo el largo plazo, ¿no? Que yo creo que es uno de los factores diferenciales de una empresa familiar o de una familia empresaria sobre otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, con esos valores comunes de tomar decisiones que quizás en un año o 2 ¿Las años... decisiones son mancomunadas en algún sentido? No, él manda. Él manda. Bien. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que se dedicaba al mundo de la empresa y decía, mira Pedro, si alguna vez montas una empresa, recuerda esto, tiene que ser de número impar e inferior a 2. Pues sí, pues sí. Pues entonces sí tenemos mucha flexibilidad o capacidad de proponer. Pero bueno, luego la mayoría son consensuadas. Yo no creo que se hayan dado muchas situaciones en las que hayamos tenido visiones opuestas totalmente. No, son En las que haya que poner orden, ¿no? Algo Sí, de ese tipo, no. Yo le dije el otro día que él puede tomar las decisiones que quiera, incluso si salen mal y perdemos dinero, perdemos una oportunidad, que no importa, que es normal, que ese es el aprendizaje, eso es el desarrollo de las empresas, que las únicas decisiones que no puede tomar son aquellas que si van mal supone el fin de la empresa. Claro. Que si van mal te cargas la empresa. Esas no. Aunque si van bien sea un gran éxito. En los fracasos se aprende mucho, ¿eh? Claro, en los fracasos se aprende mucho. Había un americano que hablaba de eso justamente, es decir, contratar a gente que haya fracasado porque va a querer poner todo en el asador para que salgan bien las cosas. No, todos hemos metido la pata en nuestra vida muchísimo, o sea que... Por ejemplo, ¿tú recuerdas alguna metedura de pata de esas que dices, me arrepiento de haber hecho esto? Bueno, me arrepiento mucho más de algunas cosas que no he hecho y tenía oportunidad de haberlas hecho. Yo también. Eso es lo peor de todo. Sí. De lo que he hecho y he metido la pata. Pero pues, sí recordar algo que dices, bueno, hay muchos casos que me enseñó, ¿no? Pero hay muchísimos casos, pero ninguno ha sido muy dramático. Entonces, bueno, pues son aprendizajes que se hacen y que luego en el futuro te evitan volver a meter la pata, ¿no? Sí. Tampoco tenemos una filosofía empresarial muy agresiva, o sea que todo es basado en la prudencia o en el buen criterio, en identificar bien las oportunidades y en hacerlo lo mejor posible. O sea que esas decisiones que pueden acabar con una empresa son... No, pero ahora, por ejemplo, estamos en plena vendimia. En esta vendimia tú has querido hacer unos experimentos con vinos bajos en alcohol, reducción de alcohol y tal. Lo ha decidido él y lo ha hecho. ¿Y lo ha hecho? ¿Son comerciales ahora mismo esos proyectos? No, esto es pura investigación. Pura investigación, sí, ¿no? Sí. Oye, pero un momento, en cuanto a la organización de las empresas, ¿tenéis consejos de administración profesionalizados? ¿Cómo funciona? O sea, las tres empresas tienen su consejo de administración, pero realmente profesionalizado está solo el de La Rioja Alta S.A., donde estamos 5 miembros, diríamos, de la familia o asimilados a la familia y 3 consejeros externos, independientes, que no tienen nada que ver con nosotros y que son los CEOs o los directores generales de otras grandes empresas. Íñigo Meirás, que está en Logista, Juan Monte, que está en VS, y Carlos del Cló, que es el presidente de Vidrala. Y estos 3 son nuestros 3 consejeros independientes que nos hacen una labor estupenda y fantástica. ¿Y todos los socios accionistas son perfectamente informados siempre de cualquier decisión que toma la compañía? Siempre, sí. ¿Cómo lo hacéis? Pues bueno, en la Junta General se informa. La Junta General tiene 2 partes. Una parte que es, diríamos, la jurídica, que es para nosotros la menos importante, la obligatoria, pero la menos importante y la que menos tiempo dura. Luego tiene otra parte previa, que dura como 2 horas, en la que explicamos toda nuestra filosofía empresarial, nuevos productos, planes a largo plazo, inversiones que hacemos. O sea, toda esa información que para nosotros como gestores es básica y que no es necesario dar en una junta general, pero que nosotros damos. Y aparte de eso, tenemos mucha información con ellos a través de emails periódicos. Les comunicamos inversiones, les comunicamos premios, les comunicamos nuevos productos que salen, cambios de dirección, cambios de personal, inversiones, todo. A mí hay 2 cuestiones que me llaman la atención, porque recuerdo que hablamos un día y tu hijo Guillermo decía, es que no ganamos nada, ¿eh? Somos absolutamente austeros en esto, todo se reinvierte en la compañía, ¿no? Y no están de acuerdo todos, se reinvierte, pero tenéis un sueldo, ¿no? Tenemos un sueldo, de las empresas vivimos nosotros 2 y mi hermano, que tenemos un sueldo. Y el resto se reinvierte. Pero estos son dividendos que van a una empresa que o bien los resultados se reinvierten o bien lo que sale por dividendo, que es únicamente en el caso de La Rioja Alta, las otras ni siquiera reparten dividendos, se reinvierte todo. Aparte de hay una figura que a mí me llama la atención de vuestra compañía,
que dicho así a lo mejor a alguien le sorprende, pero es la figura de la abuela. Tú, Guillermo, es tu abuela. ¿Cómo definirías la figura de la abuela? ¿Qué edad tiene ahora? Pues eso se lo preguntas a ella. Yo no me atrevo a dar su edad, pero sí, ella es nuestra CFO, nuestra Chief Philosophy Officer. Sí. ¿No? Ella es la que es la propietaria realmente de la mayoría de las acciones. Ella es la propietaria y ella es la que vigila bien que ninguno hagamos ninguna cosa rara y que todo esté dentro de dentro de la normalidad, por así decirlo. Y ella tiene una mente muy fría y sí, nos lleva con... Sí, tenéis una relación además curiosa con los idiomas. Yo en esto podría citar que mi padre no le hice mucho caso, ¿eh? Y además en Albacete, cuando yo era pequeño, la posibilidad de estudiar idiomas era complicada, pero mi padre me decía siempre, Pedrito, los idiomas, era un visionario, la verdad, de lo que iba a ser el futuro. Tu madre habla inglés, francés, ha sido profesora. Euskera, castellano. Bueno, pues cuéntanos un poco la figura de esa gran accionista de la compañía. Sí, bueno, lo de los idiomas, él es alemán, o sea, mis hijos son alemanes los dos, alemanes y españoles. Sí. Él habla alemán con su hija y con su madre. El otro habla en euskera con su novia. Yo he hablado en francés 5 años con mi mujer. Y bueno, los idiomas están muy mezclados. ¿Tu madre? Mi madre. Es una cultura que se transmite. Sí. Tu madre no tuvo que decirte, Guillermo, los idiomas, pues los tenías en casa, ¿no? Claro, sí. Mi madre es licenciada en filología francesa y licenciada y doctora en filología inglesa, con summa cum laude además, y estudió en St. Andrews, en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Luego fue profesora de la Universidad de Deusto, literatura inglesa también. Y bueno, ella es un poco la parte, diríamos, intelectual. Nosotros somos la parte empresarial y ella la parte intelectual de la familia. Que una figura como esa aporta algo a la cultura de la empresa también, ¿no? Mira, aporta muchísimo, porque aporta el sentido común de muchísimas decisiones. Yo me acuerdo una vez que tenía un problema con un familiar y le dije, pues mira, ya estoy harto y le voy a quitar del Consejo de Administración esta semana. Y me lo prohibió ella. Me dijo, no, tú no puedes hacer eso porque eso va a influir en la familia, en no sé qué tal. Me lo explicó y no le quité. Porque son esas decisiones de sentido común y, o sea, ella igual ve el bosque y nosotros vemos los árboles en algunos casos, ¿no? Y entonces ella es la que más o menos nos... Pues, ¿pero en el funcionamiento normal de la compañía ella interviene de algún modo? No. Eso no. Ella no es gestora ni lo ha sido. Pero tiene una visión general de la vida. Es filósofa. Sí, estábamos el otro día... ¿Te llevas con ella bien? Maravillosamente bien, sí. Como todo el mundo. Estábamos el otro día en la bodega tomando algo con ella. Y dice, joder, qué bonito este nuevo wine bar que habéis montado. Pues si es tuyo. Le dije, pues si es tuyo. Pues joder, vaya wine bar que habéis montado. Y sí, o sea, ya está ajena. Bueno, una parte es suya. Ajena a lo que es la operativa diaria del negocio, pero sí, nos da una visión que es súper enriquecedora. Estamos, como sabéis, en un edificio que pertenece a nuestro patrocinador, que es Categora, la compañía Categora, ¿no? Es un edificio inteligente, tanto la energía, etcétera, funciona muy bien. Pero Categora lo que piensa es cuál es el legado que vuestra empresa familiar, vuestra familia empresarial puede dejar para los años venideros, para generaciones venideras. La curiosidad y el interés por seguir creando cosas. A mí lo que más me gusta, el mantenimiento no me gusta. O sea, yo me afeitaría 7 veces el lunes para no tener que afeitarme el resto de la semana, pero eso no se puede. A mí lo que me gusta es crear cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Intentarlo por lo menos, ¿no? Y esa filosofía de dejar a nuestros sucesores ese interés, esa curiosidad por crear cosas nuevas, por meterse en cosas nuevas, es lo que más me gustaría que heredasen de nuestro trabajo, ¿no? Estoy seguro de que las personas que están viendo y escuchando este video podcast están pensando en qué hacer. Si vosotros, a la hora de montar una empresa o a la hora de dar una buena visión de la empresa o a la hora de diversificar, que es un poco lo que habéis hecho en los últimos años, estoy seguro de que algunos de ellos esperarían de vosotros una especie de consejo de qué hacer. Es decir, como empresario, ¿qué le dirías a alguien que quiere montar una empresa o que quiere diversificar? Primero tú, Guillermo. Pues mira, primero lo principal es que no tenga miedo. El miedo atenaza. El miedo atenaza. Sí. El miedo te hace que, no sé, que magnifiques los posibles fallos y minimices los posibles éxitos. Entonces yo creo que no hay que tener miedo. Eso es lo principal. ¿Tu consejo, Guillermo? Voy a complementar un poquito lo que dice mi Aita,
porque efectivamente el estar animado, proactivo y buscar oportunidades y ir sin miedo es importante, pero yo creo que la manera tradicional, la vieja escuela de hacer empresa, de no buscar el pelotazo, de hacer las cosas a largo plazo, un poquito ese factor de prudencia es fundamental. Lo dice Warren Buffett muchas veces, es que esto es la fuerza que tiene el interés compuesto, a eso no le gana nadie. Entonces, si fallas al principio, ya es muy complicado tener éxito, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar poco a poco sobre fundamentos fuertes, sólidos, y sobre esa cimentación pues ir construyendo, ¿no? Mirar al horizonte, efectivamente. Entonces yo veo mucha gente joven persiguiendo pues eso, el solucionarse la vida en 1 año, 2 años, criptomonedas, cosas pero eso no deja el pozo que para mí son real, humo en gran medida, ¿no? Y entonces yo creo que hay que volver a lo que es la generación de valor puro, ¿no? Pues muchísimas gracias, padre e hijo, a los dos Guillermos, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y a Categora. Gracias. Del encuentro con los dos Guillermo Aranzábal, padre e hijo, hemos sacado estas conclusiones. La familia Aranzábal no se define como una empresa familiar, sino como una familia empresaria. Cada generación ha sabido crear su propia línea de negocio. Durante la pandemia, olvidaron la cuenta de resultados para priorizar lo esencial, cuidar de las personas y de sus empleados. En la gobernanza familiar es vital mantener valores comunes entre los integrantes. Eso es lo que diferencia a la empresa familiar en el largo plazo. Para proteger el conjunto, gestionan con rigor el riesgo reputacional y apuestan por un consejo con miembros de la familia y consejeros independientes. En su filosofía, es mejor equivocarse emprendiendo que arrepentirse de no intentarlo, siempre con pasos sólidos y sin poner en riesgo lo ya construido. El legado lo simboliza la voz sabia de la abuela, la machi de la familia, su Chief Philosophy Officer, quien representa el sentido común, los valores y la cohesión familiar.